una parte de Raúl Iturriaga Neumann, fundado amparado en el artículo 546, número 1, número 7 del Código de Procedimiento Penal, y por otra parte los sentenciados Manuel Rivas y Hugo Hernández, fundando su recurso en la infracción de ley, 546, número 1, en relación al 103 y 68 del Código Penal. Recursos que se interponen en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22 de septiembre del año recién pasado, sala integrada por la ministra doña María Rosa Kirchner, doña Paula Merino y la abogada integrante doña Paola Herrera. En dicha sentencia confirman la resolución dictada en primera instancia por el señor ministro don Mario Carroza, con declaración que se aumenta la indemnización respecto de dos querellantes, Cristina Verónica Godoy Hinojosa y doña Sara Gabriela David Jorquera, a 110 millones de pesos, y el motivo es que ellas fueron las únicas mujeres que recurrieron respecto a la parte civil, y por eso el aumento se dictaminó solo respecto de ellas. La sentencia de primera instancia dictada por el ministro don Mario Carroza, con fecha 5 de noviembre de 2020, en lo penal, condena a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández como autores, a la pena de 15 años, y un día, como autores de los delitos reiterados, primero de secuestro calificado y aplicación de tormento respecto de Julio Hidalgo Boch, Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, Eugenio Ambrosio Alarcón García y Luis Humberto Bernal Venegas. Y también de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual en las personas de Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsey Acosta, Beatriz Constanza Bataswey Contreras, Sara Gabriela David Jorquera, Carmen Alejandra Holzapper Picarte y doña Clivia Marfa Sotomayor. Y en la acción civil, como indiqué, se condenó al fisco a pagar los primeros 80 millones respecto a cada una de las víctimas, pero dicha parte no está recurrida. Los hechos que fueron establecidos, considerando sexto de la sentencia, sucintamente son: primero, se da por establecido que la Dirección Nacional de Inteligencia mantuvo en el periodo de 1974 a 1975 diferentes recintos encubiertos con el propósito de mantener recluidos y privados de libertad a diversas personas opuestas al gobierno militar. Uno de estos recintos ocultos era el que estaba ubicado en calle Irán 3037, en la comuna de Macul, conocido como Venda Sexy o la discoteca. En relación a las víctimas y los hechos que dan por establecidos, primero se establece que Agustín Julio Holgado fue detenido el 12 de septiembre de 1974, que era militante del Partido Socialista, mientras transitaba por la vía pública, Alameda con San Antonio, y es trasladado al recinto de la Venda Sexy, recinto en el cual permanece sin contacto con el exterior, vendado, amarrado y continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura, hasta la fecha que se traslada al centro de detención de 4 Álamos y 3 Álamos posteriormente, siendo liberado el 21 de marzo de 1975 y luego expulsado del país con dirección a México. Don Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, detenido el 12 de septiembre de 1974, militante también del Partido Socialista, detenido por personal de investigaciones, trasladado al recinto de la denominado Venta Sexy, permaneciendo también en dicho lugar en similares condiciones a la víctima anterior, esto es, vendado y amarrado y continuamente sometido a interrogatorios bajo torturas, para luego ser trasladado a 4 Álamos, 3 Álamos, y puesto en libertad el 25 de agosto de 1975, expulsado del país con dirección a Noruega. La otra víctima, Eugenio Ambrosio Alarcón García, detenido el 25 de septiembre de 1974, en su domicilio, detenido por personal de la DINA, y trasladado posteriormente a este local, un centro de detención denominado Venda Sexy, donde también permanece sin contacto con el exterior, vendado, amarrado y continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura, siendo trasladado posteriormente, al igual que las otras víctimas, a 4 y 3 Álamos, y siendo liberado el 21 de marzo de 1975 y siendo expulsado y saliendo con dirección a México. Don Luis Bernal, detenido el 30 de septiembre de 1974, esta víctima, detenido por personal de la
de la DINA, trasladado también a este local denominado Vendas Éxito, también permanece en las mismas condiciones de las otras víctimas, sometido al mismo apremio, siendo trasladado a 4 Álamos, y es liberado el 11 de octubre de 1974, dejado en libertad en la vía pública. Para ver las víctimas mujeres, doña Cristina Godoy, que era militante del MIR, detenida el 6 de diciembre de 1974 por agentes de la DINA, trasladada primero a Villa Grimaldi, luego al recinto de Venda Sexy, en el que se le tiene sin contacto con el exterior, vendada, amarrada y continuamente sometida a interrogatorios bajo tortura. Fue agredida sexualmente y violada por agentes de la DINA hasta el 21 de diciembre del mismo mes, de diciembre, siendo trasladada posteriormente a 4 Álamos, donde permaneció privada de libertad hasta el 19 de diciembre de 1975. Doña Laura Ramsey Acosta, detenida el 12 de diciembre de 1974, por personal de la DINA, donde también es trasladada primero a Villa Grimaldi y luego al recinto denominado Venda Sexy, permaneciendo también sin contacto con el interior, vendada, amarrada, sometida constantemente a tortura, objeto de agresiones sexuales y violaciones también por agentes de la DINA. Posteriormente se traslada a 4 Álamos, a 3 Álamos luego, y es liberada a fines de febrero del 75, donde es expulsada con dirección a Venezuela. Doña Carmen Alejandra Holzapfel, que era estudiante de veterinaria, militante del MIR, detenida el 11 de diciembre de 1974 por agentes de la DINA. Primero se la lleva a Grimaldi, posteriormente a este recinto de Venda Sexy, donde permanece por 10 días, también en las mismas condiciones señaladas anteriormente, esto es sin contacto con el exterior, vendada, amarrada, sometida a interrogatorios bajo tortura, y también fue víctima de violaciones. Doña Beatriz Constanza Bates... ¿Queda libre después? Perdón, ella queda libre, no me aparece la fecha en el... No, queda libre. Ya. Sea expulsada a Alemania. Ah, Alemania. Doña Beatriz Natasha Contreras, también militante del MIR, detenida el 12 de diciembre de 1974 en su domicilio, detenida por agentes de la DINA, y es trasladada a este local denominado Venda Sexy, donde también la mantienen secuestrada por cerca de 5 días, sin contacto con el interior, vendada, sometida a interrogatorios bajo tortura, siendo agredida sexualmente y violada por agentes de la DINA, y se mantiene en el lugar hasta que es trasladada a 4 Álamos, y posteriormente, el 3 de enero del 75, se la traslada a 3 Álamos, donde permanece privada de libertad hasta el 26 de mayo de 1976, que es dejada con libertad. Doña Clivia Maña Sotomayor Torres, ella detenida el 17 de diciembre de 1974 por agentes de la DINA, trasladada al local denominado Venda Sexy, donde permanece sin contacto con el interior, vendada, amarrada, continuamente sometida a interrogatorios, bajo tortura por agentes de la DINA, hasta que a los 2 días es trasladada a 4 Álamos y posteriormente a 3 Álamos, siendo liberada el 15 de marzo de 1975, fecha en que se expulsaba en dirección a Gran Bretaña. Doña Sara Gabriela de Witt Jorquera, militante del MIR, detenida el 3 de abril de 1975, primeramente trasladada a Villa Grimaldi, luego a este local clandestino denominado Venda Sexy, donde también es amarrada, sometida a interrogatorio bajo tortura por agentes de la DINA, hasta el momento en que se le devuelve a Villa Grimaldi por otras 2 semanas, y finalmente se la traslada a 4 Álamos y 3 Álamos, y en un día donde permanece, en un día indeterminado de diciembre, es liberada y sale ese mismo mes del país. Estos hechos fueron calificados como, tanto en primera como en segunda instancia, como el secuestro calificado y aplicación de tormentos respecto de las víctimas hombres, y secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual respecto de todas y cada una de las mujeres, ilícito contemplado en el artículo 141, inciso tercero y 150, número 1 del Código Penal vigente en su redacción a la fecha de la comisión de los hechos. Los recursos. Primeramente, el recurso de casación interpuesto por el señor Iturriaga se funda en el artículo 546, número 7, estimando que se encuentran violadas las normas reguladoras de la prueba, el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, estimando que
no hay ningún antecedente que pueda vincularlo, él simplemente se dedicaba a la parte no operativa de la brigada Caupolicán, perdón, la diferencia de la brigada Caupolicán, y el señor Iturriaga se refiere que nunca fue responsable, no tenía ningún conocimiento de estos hechos y tampoco hay prueba que pueda vincularlo con ningún tipo de detención y tampoco con torturas ni abusos o violaciones que se hayan producido en Villa Grimaldi. Luego funda su causal en el artículo 546, número 1, donde denuncia 4 infracciones de ley. Primero, el artículo 15 y 16 del Código Penal, toda vez que no hay ningún antecedente que pueda establecerse para determinar la participación criminal culpable del señor Iturriaga Noima en los hechos en materia de la investigación, toda vez que cree que simplemente está dedicado a labores que no eran operativas, por ende no tiene ninguna responsabilidad y ni ningún antecedente que pueda vincularlo con dichos acontecimientos. Como presente que respecto de lo que es la participación que esgrime, o la falta de participación del señor Iturriaga Noima, la sentencia, en sus considerandos 16 y 17, se hace cargo de cada uno de los antecedentes que tuvo por concurrente para acreditar la participación del señor Iturriaga. Como segunda infracción de ley, alega que el tribunal no aplicó la denominada media prescripción, infringiéndose con ella el artículo 103 del Código Penal. Refiere que dicha institución tiene como objeto atenuar o morigerar la pena y no implica un desconocimiento del castigo, por lo cual debiera haberse reconocido, lo que se traduce también en una infracción al artículo 68, de modo que, o a consecuencia de que debió haberse aplicado un umbral de pena o un quantum de pena inferior al cual fue sentenciado. También denuncia como tercer error de hecho la infracción del artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales, que no se haya realizado la acumulación de las diversas causas que tiene el señor Iturriaga, lo cual hubiera beneficiado, hubiera obtenido una pena más beneficiosa a la cual fue condenado. Hago presente, eso sí, que esta causal no fue objeto de discusión ni en primera ni en segunda. Surge este antecedente a propósito del informe del fiscal judicial, don Jorge Norambuena, que en el informe del recurso en segunda instancia hace presente esta observación y es tomada como un antecedente por el recurrente. Por último, alega como cuarta infracción de derecho la calificación jurídica de estos hechos al establecer el sentenciador que constituyen delitos de lesa humanidad. Invoca como sustento de aquello que la ley que tipifica específicamente los delitos de lesa humanidad entró en vigencia en julio del año 2009, por ende no aplicables a la fecha de los hechos. Finalmente pide que se anule la sentencia recurrida y se dicte una sentencia de reemplazo en la cual se absuelva al señor Iturriaga Noima respecto del delito de secuestro calificado y aplicación de tormento respecto de cada una de las víctimas por no haberse establecido por los medios de prueba legales su participación. Posteriormente, la casación interpuesta en favor de los sentenciados Riva y Hernández se funda en el artículo 546, número 1, denunciando como infringido el artículo 103 y 68 del Código Penal. Por los mismos motivos también señalado respecto al otro recurrente, en orden a que el Instituto de la Media Prescripción no implica un desconocimiento de la sanción penal, sino una morigeración de pena, y por ende la prescripción de la misma, o sea, no aplicarlo, no constituye ninguna infracción. Y la sentencia de primera instancia, en el considerando 32, hace cargo de los motivos y razones para desechar la concurrencia y aplicación del artículo 103 como morigerante de pena. Finalmente piden que se anule la sentencia, se dicte sentencia de reemplazo y pide que se absuelva a los condenados sin que haya desarrollado el recurso en esa parte, porque la absolución, pero sí está en el territorio, a Manuel de la Cruz Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández, o se les condena a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y se aplique la remisión condicional de la pena. Eso son los antecedentes, señores. O sea, pide absolución, pero no está desarrollada en el recurso. No. Ya.
Yo creo que se quedó pegado a esa parte, pero Ya. está en el territorio. Perfecto. Gracias. ¿Quién alega entonces? Primero se anotó don Ilan Villagra. Don Ilan Villagra. Lo escuchamos, señor Villagra. Con la ley de oportunidad excelentísima, alego solicitando se rechace este recurso, estos dos recursos de casación interpuestos por la contraria, atendido, y digamos que lo encontramos con la ausencia de la contraparte, que implica una restricción del debate, que es un punto además bastante discutido y zanjado en una línea bastante coherente con este tribunal. Restringimos bastante el tiempo del alegato, haciendo cargo de los puntos que pudieran haber quedado abiertos, que pudieran haber quedado abiertos, digamos, Sí. porque, claramente, digamos, excesivos, sin ausencia con los 40 minutos con que anotar. Aquí hay que tomar primero en consideración el alegato, digamos, el recurso presentado por el señor Iturriaga Noy. Y aquí podemos decir gráficamente varios temas. Primero, en lo que respecta a la falta de participación, que trata de forzar una apelación vía acusar la infracción a la norma reguladora de la prueba, es un hecho claro que las sentencias de primera instancia, que reproducen las sentencias de instancia, se hacen cargo del conjunto de los antecedentes. Hay testimonios, hay de los coacusados, hay testimonios de las víctimas. Incluso, curiosamente, es uno de los pocos torturadores que es reconocido por doña Alejandra Hobsbawm por una característica física particular de él. Digamos, y ella está segura, y explica por qué está segura, que es el señor Iturriaga Noy. La reiteración, la pluralidad de descripciones que hacen los torturados, estando en Venda Sexy, de su rol ahí, y no un rol administrativo, sino como director operativo del centro, es el que tiene el mando directo, el que visita prácticamente a todos los detenidos en alguna oportunidad, hace insostenible esta afirmación que no está probado legalmente. No hay ninguna infracción a las normas reguladoras de la prueba. Lo que hacen, usando el sistema antiguo, que era bastante exigente prueba tasada, el ministro que llevó la causa en primera instancia, el señor Carroza, es establecer un hecho concreto. Él era el mando concreto que tenía el recinto de Irán con los placas, Venda Sexy. Y él participa, además, personalmente en tortura y en parte de las vejaciones sexuales que recibieron las detenidas, entre ellos doña Alejandra Hobsbawm. Con respecto a el otro capítulo que nos llama la atención, que es, y que podría tener algún asidero, que no lo tiene, que es el tema que no se le haya aplicado el tema de beneficio, el beneficio de unificación de las penas, él olvida un requisito básico, que es que no tenga ningún proceso abierto, pendiente. Así lo dice expresamente la ley. Y el señor Iturriaga Royman, por su rol en la DINA, primero a cargo de este centro, pero además, como parte del aparato exterior, tiene condenas que están en primera instancia para ser revisadas por la Corte de Apelaciones y tiene además querellas abiertas que están siendo objeto de investigación abierta. Entonces, claramente, si uno revisa los requisitos de esta unificación de la pena, no se dan en la especie, en absoluto no se da. No nos vamos a referir al punto de media prescripción, digamos, sino en conjunto con lo otro, y además porque es un terreno que este tribunal ha revisado y tiene un criterio bastante consistente. Sí, señalar 2 o 3 características con respecto al quantum de la pena que no son menores. Efectivamente, aquí tenemos en un concurso 2 delitos de la máxima gravedad: el secuestro por un lado y la aplicación de tormentos, que además, que era una, entre comillas, especialidad de la casa de Venda Sexy, están asociados a ejercicio de violencia sexual, sobre todo contra las prisioneras. En ese sentido, nos encontramos primero con las normas que rigen la agravación de las penas en caso de concurso. Pero además nos encontramos que al estar en presencia de la tortura, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, en su artículo 4 habla de una pena adecuada. ¿Cuál es la situación que tenemos acá? Una reiteración de casos.
es decir, una multiplicidad de delitos, un concurso de delitos. Entonces, las normas de aplicación de las pruebas nos obligan, de las penas, perdón, nos obligan a trabajar necesariamente con los rangos superiores de cada uno de estos asignados. Si además aceptamos que hay un llamado particular del derecho internacional a aplicar en los casos de tortura una pena adecuada, leyendo los testimonios, que no es materia de casación, inenarrables, digamos, de lo que pasó en Vendasexi, sobre todo en materia de violencia sexual, con participación directa, y por lo menos en el caso del señor Iturriaga Neumann, como ejecutor material de alguna de estas situaciones de abuso sexual, claramente no podemos descuidar. Si además de eso agregamos la normativa que tiene la Convención de Belém do Pará, que está referida a la prevención de la violencia específica contra la mujer, y las tendencias claras que están siendo recogidas por nuestro derecho en general y por nuestra jurisprudencia en particular, con respecto a la sanción, la persecución de la violencia de género, es claro que derechamente las penas deben ser altas. Y estos artilugios de tratar de invocar la semiprescripción, que por motivos que están de sobra resueltos, no corresponde aplicar la especie, entre otras cosas, porque por una razón de texto, el cómputo de la prescripción dice la mitad del tiempo, y si un delito es prescriptible no hay mitad del infinito. Así de simple, debe ser rechazado. Por tanto, vuestra señoría excelentísima, solicitamos se rechace este recurso y se mantenga las sentencias liberadas por digamos, por el juez don Mario Carroza y confirmada por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Perfecto. Gracias, abogado. ¿Quién continúa? Doña Camila Maturana. Está por Zoom, me parece. Sí. Sí, buen día, su señoría. Buenos días. Comparece con la venia de su señoría excelentísima Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, en representación de la querellante Beatriz Batachev Contreras, a fin de solicitar a esta excelentísima Corte que se rechace el recurso de casación en el fondo de los sentenciados Hugo del Tránsito, Hernández Valle y Manuel Rivas Díaz. Con respecto al recurso de casación del señor Iturriaga Neumann, quisiera hacer presente desde ya a esta excelentísima Corte que a Fojas 6.281 fue presentado el 13 de octubre de 2021 este recurso y fue declarado inadmisible con fecha 21 de octubre de 2021 por la Corte de Apelaciones de Santiago, por extemporáneo. Por lo tanto, esta parte no estima pertinente hacer referencia a lo que se ha señalado al respecto, entendiendo que un recurso de derecho estricto que ha sido declarado inadmisible no corresponde que los argumentos sostenidos por el abogado defensor sean tomados en cuenta. No era parte de esta discusión. Eso como primer punto, si planteará su señoría excelente. Pasando a mis alegatos de fondo, su señoría, como ha señalado la relación, y se ha referido también el abogado Villagra, este es un caso que resulta paradigmático en el país a efectos de reconocer la violencia política sexual ejercida durante la dictadura cívico-militar. El Estado de Chile ha mantenido por largo tiempo una deuda en materia de violencia política sexual. Si bien en 2004 la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, la Comisión Valeg, reconoció... Cierra la puerta, mamá, por favor. Disculpen, estaba en mi casa. En el año 2004, como señalaba la Comisión Valeg, reconoció en el informe sobre prisión política y tortura la gravedad y el carácter masivo de la violencia sexual en el marco de la política represiva. Y por ello es parte de la verdad oficial del Estado de Chile. Sin embargo, estimamos, especialmente quienes acompañamos a sobrevivientes en este tipo de casos, que el Poder Judicial ha demorado la respuesta en abordar la especificidad y gravedad de estos crímenes.
Y esta tardanza para muchas víctimas ha significado décadas buscando el esclarecimiento de la verdad y algo de justicia. Por eso consideramos que el conocimiento de este caso resulta tan importante para las querellantes y, el pronunciamiento, digamos, de esta excelentísima Corte. El pronunciamiento que esta Corte sostenga respecto de este caso es relevante para las víctimas directas y para las miles de víctimas de prisión política y tortura a partir de septiembre de 1973. Reconocer, 50 años después, que la violencia sexual fue ejercida de manera sistemática por los agentes del Estado, como se señala en la sentencia, que se infligió graves daños a las víctimas, que constituye una expresión de la violencia de género, como se señala en el fallo de primera instancia, constitutiva además de crímenes de lesa humanidad, confirma y valida el relato de miles de mujeres, niñas y también hombres que sufrieron esta clase de violencia a manos de la gente del Estado. Habiendo sido la violencia política sexual una práctica masiva, sistemática, generalizada, cometida a lo largo de todo el territorio nacional por parte de agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en los diversos recintos clandestinos que la DINA y las otras ramas instalaron a lo largo del país. ¿Para qué? Para mantener secuestradas, torturar, violar, castigar y también asesinar y hacer desaparecer a miles de personas por su militancia política y su lucha social, por oponerse a un régimen que buscó imponer un orden político, social, económico y de género del todo apartado de los derechos humanos, la democracia y la justicia. Su señoría, la violencia política sexual en particular se orientó a reforzar los estereotipos tradicionales de género y a castigar a las mujeres por su militancia política y por sus vínculos con hombres que el régimen consideraba sus enemigos. En la sentencia de primera instancia, me quisiera referir a lo que se señala del considerando sexto, el tribunal se hace cargo de la violencia sexual cometida por agentes del Estado, señalando que entre los numerosos centros clandestinos de tortura y prisión que mantuvo la DINA, uno de ellos fue ubicado en la calle Irán 3037 en la comuna de Macul, que se denominó Venda Sexy, precisamente en razón de la violencia sexual a la que se sometió de manera sistemática a prisioneros y prisioneras. La sentencia señala que las víctimas, Beatriz Batachev y el resto de las víctimas que han sido referidas en la relación, fueron secuestradas y mantenidas ilícitamente privadas de libertad por diversos periodos, que ya han sido precisados, sin contacto con el exterior, vendadas, amarradas y continuamente sometidas a interrogatorios bajo tortura, agresiones sexuales e incluso violaciones por parte de agentes de la DINA. En el considerando séptimo, si me permite, señor presidente, una breve lectura, se agrega, muchas gracias, se agrega que las víctimas fueron sometidas, comillas, a aberraciones deshumanizadas, ejecutadas por agentes del Estado, en los que no solo se les infringieron graves sufrimientos físicos y psíquicos, sino que hubo atropellos al desamparo en que se encontraban para así ejecutar las agresiones de violencia sexual sistemáticas, conductas que de por sí fueron deleznables y que prevalecieron en los interrogatorios. A continuación, el sentenciador especifica la necesidad de visibilizar y relevar la gravedad e inhumanidad de estas agresiones, constitutivas de crímenes de lesa humanidad y una manifestación específica de violencia contra las mujeres de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, se destaca en esta sentencia, y es muy importante para este caso, digamos, para el reconocimiento de la violencia política sexual, que la legislación chilena no da cuenta de manera adecuada de los avances del derecho internacional en materia de violencia de género y crímenes de lesa humanidad. Estándares, comillas,
internacionales abordan el problema de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género y la reconocen como violaciones a toda la humanidad. Por ello, el sentenciador concluye este considerando séptimo que corresponde a la jurisprudencia contribuir a aquella especificidad. Para ir cerrando, Corporación Humanas, en representación de doña Beatriz Fatachev, respetuosamente viene a ser presente a esta excelentísima Corte que en razón de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado de Chile, que incluye la obligación de reparar a las víctimas de graves violaciones a sus derechos, garantizando el derecho a la verdad y el acceso a la justicia, corresponde que las sentencias que el Poder Judicial pronuncia frente a hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y además violencia de género, como los hechos del presente caso, se reconozca plenamente la verdad de lo ocurrido, se detallen las conductas, los ilícitos y violaciones a los derechos humanos y se sancionen conforme a su gravedad. Esto, en particular, tratándose de crímenes de violencia política sexual, cuya invisibilidad e impunidad histórica ha sido determinante de la minimización de su gravedad y del daño que causa a las víctimas directas y a la sociedad en su conjunto. El reconocimiento pleno de la verdad de lo ocurrido en el país, que incluyó la comisión sistemática e institucionalizada de la violencia política sexual por agentes del Estado, hace parte de la reparación que a los órganos del Estado se encuentran obligados. Su señoría, esto es una medida crucial para restituir la dignidad de las víctimas y sus familiares, como una medida de verdad y de memoria, y como una garantía de no repetición en tanto se emite un pronunciamiento oficial de aquello que se define con toda claridad que en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia no puede ocurrir. No resulta tolerable de acuerdo a los estándares internacionales. Y ni debe volver a ocurrir, y de esta manera contribuir a su prevención. Señor abogado, perdone que le interrumpa, pero le recuerdo que nosotros estamos limitados al recurso de casación. En el caso de los sentenciados Rivas y Hernández, solamente está la causal de 546 número 1, y ellos reclaman la no aplicación del artículo 103, media prescripción. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Sí, disculpe. En atención a tantos años que las sobrevivientes llevan buscando verdad y justicia en un caso de violencia política sexual tan relevante, me permití unos minutos para hacer estas alegaciones, que concluyo señalando que a 50 años de los hechos, una sentencia final, en este caso, en este larguísimo proceso judicial, es una contribución muy relevante para la búsqueda de verdad y justicia de las querellantes en el presente caso y de decenas o centenas en otras situaciones. Y con respecto al recurso de casación específicamente, entendiendo que para esta excelentísima Corte está sentado hace un tiempo, hay variadas sentencias en ese sentido de descartando la procedencia de la prescripción no solo como un eximente de responsabilidad, sino también en su vertiente de atenuante. Solo quisiera reforzar que en la sentencia el ministro Carroza, en considerando 32º, señaló que en este tipo de delitos de lesa humanidad, una breve lectura a su señoría, conforme al principio imperativo de derecho internacional de imprescriptibilidad, no cabe aplicar esta figura de la media prescripción, considerándola como una figura separada de la prescripción y una forma disminuida de ella. Particularmente hacemos este juicio, señala la sentencia, porque creemos que al concebirla efectiva en crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos, los cuales son imprescriptibles, puede no estar aplicándose una pena proporcional al delito cometido. Refiere también la resolución 2583 de Naciones Unidas, en que refiere la aplicación de una sanción como un elemento importante de prevención y protección de los derechos humanos, una forma de contribuir a la paz y a la seguridad internacional, y releva que la única forma de hacerla cumplir es con sanciones efectivas
y proporcionales a los delitos cometidos, en este caso crímenes de lesa humanidad. Muy Y en bien. el considerando 33º, y con esto termino, el sentenciador resalta que la reparación integral de las víctimas y de sus familias solo será posible con la determinación de sanciones ajustadas a este tipo de ilícitos y el cumplimiento efectivo de las penas que marquen una diferencia con autores de delitos comunes. Corporación Humanas termina sus alegatos, agradezco su tiempo, solicitando se rechace el recurso de casación materia de esta audiencia y se confirme la sentencia en todas sus partes. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Corresponde alegar a don Francisco Ugaz, creyente. Muchas gracias, señor presidente. La venia, su señoría excelentísima. Muy buenos días. Comparezco por la parte querellante particular y recurrida en representación específicamente de doña Clivia Marfa Sotomayor Torres, doña Laura Ramsey Acosta y doña Carmen Alejandra Holzapfel Picarte, solicitando a este excelentísimo tribunal se rechace el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa letrada de los acusados Manuel Rivas Díaz y también Hugo del Tránsito Hernández Valles, deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22 de septiembre del año 2021, y se declara que dicha decisión impugnada no es nula, ello en atención a los antecedentes de hechos y fundamentos que a continuación expondré. Excelentísimo tribunal, existen motivos suficientes como para desestimar particularmente el arbitrio que ha sido interpuesto en contra de la sentencia atacada. El recurso de casación es un recurso de derecho estricto, como bien sabemos, lo que nos obliga a observar determinadas exigencias formales y de fondo en su planteamiento y fundamentación. En el caso del recurso en cuestión, este discurre sobre la causal establecida el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con los artículos 103 y 68 ambos del Código Penal. Y básicamente, como se ha mencionado, aboga por porque en este caso se inaplicó el artículo 103, a juicio de la defensa sí debería haber sido aplicado y por tanto debió haberse reducido la pena. Resulta que en el petitorio del recurso interpuesto, tras pedirse la nulidad de la sentencia y acto seguido y sin nueva vista, dictarse una sentencia de reemplazo, se señala, si se me permite su señoría excelentísima precisar lo que señala el recurrente del petitorio, dice, aceptando las razones de este escrito, absolviendo por una parte o por la otra, condenando a don Manuel de la Cruz Rivas Díaz y a don Hugo del Tránsito Hernández Valle. Eso es lo pertinente. Entonces, la causal invocada no puede, por la causal invocada no puede pedirse la absolución concretamente. En ese sentido hay una falta de coherencia y concordancia que es imputable a este recurso y que entre lo que se argumenta particularmente en el cuerpo del escrito, así como en relación al petitorio. Y en ese sentido nosotros podemos hablar de que este es un recurso que tiene un déficit en su construcción y que es ajeno en ese sentido a todo recurso de derecho estricto como es el caso. Por otra parte, es importante mencionar que la causal es incompatible con la absolución. Recordemos que desde 1920 la excelentísima Corte Suprema, como lo ha señalado en fallos citados en diversos fallos de su señoría excelentísima en la Gaceta Jurídica 1920, primer semestre, el fallo número 60, páginas 323 y siguiente, ha mencionado que la causal supone necesariamente la existencia del delito y el establecimiento de la responsabilidad del procesado. Y por tanto, en ese sentido, no se puede pedir en concreto la absolución. Hay fallos, desde, como mencionaba, 1920, que de su señoría excelentísima, que dan cuenta de este criterio jurídico imperante, y uno de los más recientes, dictado con fecha 16 de junio del año 2023, en el episodio Caravana de la Muerte Valdivia, causa rol 122-163 del año 2020, precisamente se refrenda dicho criterio jurisprudencial. Sobre el fondo, excelentísimo tribunal, la media prescripción es inaplicable a casos de crímenes de lesa humanidad. En concreto, así ha sido calificado particularmente estos hechos que han sido fijados por el Tribunal de Base y han sido confirmados también por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, como consta particularmente considerando séptimo la sentencia definitiva de primera instancia, que es reproducida por la sentencia definitiva de segunda instancia. También cabe mencionar que considerando tercero y cuarto ambos de la sentencia definitiva de primera instancia, a propósito del rechazo de las excepciones de amnistía y de prescripción, también se atribuye esta calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad a estos hechos. Y en ese sentido, excelentísimo tribunal, los crímenes de lesa humanidad no son imprescriptibles porque así lo establece el derecho, y particularmente podemos encontrar fuentes convencionales y constitucionales, incluso normas de jus cogens que abogan por particularmente la prohibición de crímenes de lesa humanidad y como derivación, de hecho, la imposibilidad de aplicar en ese sentido la
la prescripción extintiva de la acción penal o derivada de ellas. Por cierto, la media prescripción comparte la misma naturaleza jurídica de la prescripción extintiva de la acción penal, y en ese sentido, la media prescripción no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad. Ese es el silogismo que tenemos que tener presente. Su señoría excelentísima también en numerosos fallos ha hecho referencia a cómo se afecta el principio de proporcionalidad de las penas que impera en materia de derecho penal con la aplicación particular en casos de crímenes de derecho internacional y en particular crímenes de lesa humanidad del Instituto de la Media Prescripción. También hay numerosos fallos de su señoría excelentísima dictados sobre la materia. Uno de los más recientes, el ya mencionado y individualizado caso Caravana de la Muerte de Valdivia, y otro mencionar, me parece importante, el episodio de Operación Colombo Cuaderno Principal, causa error 25.384 del 2021, sentencia de 2 de marzo del año 2023. El Tribunal de Primera Instancia desecha particularmente la aplicación de la media prescripción en los basamentos 32º y 33º, ambos de la sentencia definitiva de primera instancia, reproducida por la sentencia de segundo grado, como ya ha hecho alusión mi distinguida colega que me ha precedido la palabra, doña Camila Maturana. En ese sentido, un último complemento respecto de este punto, es importante mencionar que ya el Estado de Chile, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año, ha reconocido internacionalmente su responsabilidad internacional por la aplicación en diversos fallos de la media prescripción, y en ese sentido aboga sobre, o fundamenta particularmente este acto de reconocimiento de responsabilidad, precisamente sobre la base del criterio jurisprudencial hoy imperante en nuestro máximo tribunal que ha sido asentado. Como por otra parte, ya su señoría excelentísima, adherirme al planteamiento de que el recurso de Iturriaga Neumann y de su defensa letrada planteado es totalmente, ha sido declarado inadmisible por extemporáneo, por los mismos motivos ya señalados previamente por doña Camila Maturana, que me ha precedido la palabra. Y también, muy brevemente, quisiera destacar el enfoque de género. Junto con adherirme a lo planteado por precisamente doña Camila Maturana, creo que desde los esfuerzos que ha hecho nuestro Poder Judicial y nuestro máximo tribunal, porque este método o procedimiento racional y analítico para analizar asuntos en que podemos identificar infracciones al principio de igualdad y no discriminación, y particularmente a propósito o en razón del género, y en este caso en particular en perjuicio de la mujer. Sí, su señoría. En su recurso, o sea, en su alegato, perdón, que está restringido a la causal del artículo el 546 número 1 y solamente referido a la media prescripción. No tenemos ninguna facultad ni ninguna posibilidad de tocar siquiera el tema de la violencia de género. Señoría, no mi particular interés es tocarlo, solamente reconocer la valía del pronunciamiento jurisdiccional que nos presenta tanto en primera y segunda instancia, es eso. Por tanto, por los motivos señalados, su señoría excelentísima, solicito que se rechace el recurso impetrado por los motivos expresados durante mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, ¿quién continúa? Fin. Terminamos. Terminamos. Bien, terminada la vista del recurso. Muchas gracias, señor. Gracias.